Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video súper interesante y es una pregunta que muy común también me hacen y es, ¿los budistas rezan o los budistas a qué le rezan? Esta duda surge en base a que pues cuando empezamos a explorar un poco en la cuestión del budismo, observamos que no existe una deidad como en el centro, como en las posturas teístas, ¿no? No hay un Dios a final de cuentas de a cual pedirle favores de cierta manera. Entonces aquí surge una confusión que entonces si los budistas no tienen a una deidad o a un Dios como en el centro, entonces ¿por qué rezan, no? O si rezan o qué es lo que hacen, ¿no? Y esto es importante porque la figura del rezo o la oración siempre nosotros la vamos a entender en el aspecto occidental, siempre con esta figura del teísmo, ¿no? De esta cuestión de requerir favores de algo, de una fuente externa para que nos beneficie. Y eso es básicamente como la mayoría de las personas entienden lo que es la oración o el rezo. ¿Qué implicaciones tiene esta cuestión? Porque nosotros sabemos que en el budismo existe evidentemente también la figura de los rezos y de las oraciones. Podemos encontrar incluso libros y textos donde dicen oraciones budistas. Entonces, la importancia de qué es lo que nosotros como budistas debemos o podemos abordar este tipo de figuras y no crear confusión a la hora de nuestra práctica. La oración en el caso del budismo, de los rezos, hay que recordar que la práctica principal en el Dharma parte de la experiencia. ¿Esto a qué me refiero? El objeto principal de la práctica va a estar en la mente. Por lo tanto, la oración debe de ser un ejercicio, podríamos llamarlo de cierta manera, debe de ser un encuentro justamente con nuestra experiencia. Esa es la postura que se debe de tener en cuanto a las oraciones dentro de la práctica del Dharma. Podemos localizar tres tipos de oraciones que nos podemos encontrar como diferentes figuras de oración dentro de la tradición budista de modo general. Y esto nos ayuda un poco para entender qué es la relación que tiene cada una de ellas con nuestra práctica. El primer tipo de oración que nosotros nos podemos encontrar es la oración de convicción o de determinación. Esta oración generalmente nos reafirma una convicción o una determinación que nosotros tenemos en base a nuestra práctica. La oración más importante, la que nos distingue como seguidores del Dharma del Buda y que es un ejemplo de esta oración de convicción, es la toma del refugio. Es cuando decimos, yo me refugio en el Buda, yo me refugio en el Dharma y yo me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma y me refugio en la Sangha. Esto es una oración de convicción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y ya generamos la confianza que tanto el Buda, el Dharma y la Sangha es nuestro refugio. Y esto es un ejemplo de esta oración de convicción, ¿no? También podemos encontrar otras figuras, por ejemplo, que todos los seres sean felices. Ese tipo de afirmaciones es una convicción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que queremos que suceda eso. Eso nos ayuda a nivel mental, a nivel de nuestra práctica, de sostener esta convicción y esta seguridad en base a nuestra práctica. La oración de tipo número 2 es la oración que puede prestarse a muchas mala interpretación porque le llamamos la oración de invocación. Generalmente este tipo de oraciones las vamos a encontrar en un entorno religioso dentro del budismo, ¿no? Propiamente en algunas puyas, unas sadhanas, en algún ritual budista podemos encontrar incluso que en la parte de las oraciones le llaman como oración de invocación. Una de las oraciones más famosas de invocación es Namo Amitufo, que es justamente la invocación, podríamos decirlo, del nombre de Amitabha Buda, ¿no? Muy famoso en las escuelas Chan y en el budismo Zen, ¿no? ¿Qué quiere decir esta cuestión de invocación, ¿no? Porque luego suena como muy fantástico o mágico esta cuestión. La cuestión de invocación es la identificación que nosotros vamos a tener con el objeto que estamos utilizando a final de cuentas para invocar o que estamos requiriendo en ese momento en nuestra mente
para ese encuentro, ¿no? ¿Esto qué significa? Yo me voy a identificar de cierta manera con los aspectos de Amitabha. Por ejemplo, si hago una oración de invocación a Avalokiteshvara, que es el bodhisattva de la compasión, yo me identifico, mi mente tiene las cualidades que tiene el bodhisattva Avalokiteshvara. Entonces, bien importante, esto es como esta identificación con esas cualidades de que cada uno de estos bodhisattvas trascendentales o budas que son los que generalmente utilizamos para las prácticas en la oración de invocación, nos puede dar. Si ustedes se fijan en las oraciones de invocación, utilizamos y podemos utilizar objetos de meditación importantes como los dharanis y los mantras, que son objetos de meditación un poco más complejos, de los cuales hay toda una metodología y sistema para poderlos abordar. Entonces, estos son unos ejemplos donde podemos encontrar toda una oración de invocación, ¿no? Y luego está la tercera tipo de oración, que también se suele confundir mucho por la cuestión de no identificar entre la veneración y la adoración, y son las oraciones de alabanza. Las oraciones de alabanza nos vamos a poder encontrar mucho y obviamente ocurre una confusión porque nosotros traemos un trasfondo judío-cristiano donde existen también estas oraciones de alabanza. Pero en el caso del budismo, ¿cómo se abordan las oraciones de alabanza? Las oraciones de alabanza son un gesto de veneración. Esto es muy importante. ¿Qué es una veneración? Es un gran respeto hacia una figura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre veneración y adoración? La diferencia es que nosotros reconocemos en la figura de veneración un gran respeto por las cualidades poseídas. ¿Qué significa? Ya hubo un proceso de nosotros para reconocer en estas figuras este reconocimiento y las veneramos. Es un gran respeto. En el caso de la adoración, conlleva una especie de entrega total por la identificación de una deidad máxima, ¿no? Entonces, si se fijan, son figuras totalmente distintas. En el caso, como yo les decía, de las oraciones de alabanza, son estos entonces reconocimientos de estas cualidades que vamos a observar. Entonces, nosotros podemos, una de las más famosas en el budismo son las alabanzas a las 21 taras, que si te gustaría que lo hiciéramos aquí, ponme en los comentarios, por favor, quiero que hagas las alabanzas a las 21 taras y las podemos hacer. Está muy bonita, me gusta esa práctica. Entonces, estas alabanzas son un reconocimiento, a final de cuentas, a estas cualidades. Este tipo de oraciones los podemos encontrar en cualquiera de las tradiciones budistas, incluso hasta las más pragmáticas o ortodoxas, por ejemplo, en las oraciones Theravada, también poseen cierto tipo de oraciones, sobre todo, por ejemplo, esta cuestión de alabanzas o de reconocimiento de las cualidades. Nosotros vamos a poder ver a los monjes theravadines que de cierta manera hacen una alabanza a las cualidades del Buda, ¿no? Por ejemplo, entonces sí las vamos a poder encontrar en la diversidad de las escuelas budistas. Y es muy importante que nosotros entendamos esta cuestión de la oración y que la integremos parte de nuestra práctica y que entendamos de cierta manera que todo surge a partir de nuestra mente, que este siempre sea el punto de origen en donde nosotros vamos a mantener nuestra práctica y estas figuras que nos pueden ayudar para enriquecer más nuestra práctica. Hay una declaración del Dalai Lama de hace poco que es muy interesante que dice: no le podemos pedir a un agente externo, ya sea Dios, Buda o lo que tú quieras, que nos ayude o que resuelva los problemas a través de la oración de los problemas que ha creado el propio ser humano. Y esto se me hace muy interesante porque revela de cierta manera la postura que tiene un practicante de Dharma sobre las figuras de la oración o del rezo, ¿no? Una de mis oraciones favoritas, se las voy a leer a continuación para que tengan un ejemplo de cómo es una oración dentro de la tradición budista. Esta oración me gusta mucho al finalizar una práctica, ya sea de meditación o una puya, o incluso para iniciar el día. Es muy bonita porque lo que intenta es despertar en nosotros esta cualidad o estas cualidades positivas en nuestra mente de ser una mente compasiva y estar en conciencia de nuestro entorno.
Les voy a leer, este es algo que se conoce como la oración de Shantideva. Shantideva era un gran escolástico, un gran erudito y filósofo budista del siglo 8 o 9 por ahí, ¿no? Entonces se las voy a leer a continuación. Dice, que todos los seres en cualquier lugar, atormentados por el sufrimiento de la mente y el cuerpo, alcancen un océano de felicidad y de alegría, en virtud de mis méritos. Que ningún ser sufra, cometa un acto negativo o caiga enfermo. Que ninguno tenga miedo o sea menospreciado, ni que su mente caiga en depresión. Que los ciegos vean formas, que los sordos escuchen sonidos, que aquellos cuyos cuerpos están desgastados por el esfuerzo sean restaurados al encontrar reposo, que los que están desnudos encuentren ropas, que los hambrientos encuentren comida, que los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas, que los pobres encuentren riqueza y aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría, que los entristecidos encuentren esperanza, felicidad permanente y prosperidad, que haya lluvias en el momento oportuno y cosechas abundantes, que todas las medicinas sean efectivas y que las oraciones sean escuchadas, que todos los que están mal y enfermos sean rápidamente liberados de su sufrimiento, que cualesquiera enfermedades hay en el mundo nunca vuelvan a producirse, que los temerosos dejen de temer y que aquellos que estén prisioneros queden libres, que los que carecen de poder le encuentren y que todas las personas piensen en beneficiarse unos a los otros. Mientras el espacio exista, mientras que los seres sintientes existan, hasta entonces quiero seguir existiendo para disipar los sufrimientos del mundo. Es una de mis oraciones favoritas porque a final de cuentas nos contextualiza en lo que es la práctica del Dharma y el tipo de motivaciones que nosotros debemos tener para esta práctica espiritual. Me gustaría que me comentaras cuáles son tus tipos de oraciones favoritas que te has encontrado en la tradición budista. Quiero que me las escribas aquí abajo y cómo es que tú abordas esta figura de oración, ya sea de las oraciones más tradicionales como el refugio, las oraciones más complejas como los mantras dharanis o este tipo de oraciones que nos evocan a estas cualidades. Entonces quiero que me escribas aquí abajo y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.